En primer lugar, mi agradecimiento por permitirme participar en este evento de nuestro Museo Centenario, el padre de todos los museos del norte del Perú. Como sabemos, este museo tuvo su origen en una persona, Hans Henry Brüning, nacido el año 1008. El año 1875 llega al Perú después de haberse graduado como ingeniero mecánico en Alemania. Desembarca en el Callao y pocos días después, por la misma vía, llega a Eten, al puerto de Eten, para comenzar su trabajo como consultor, comerciante y especialista en temas de la naciente agroindustria azucarera de entonces. En la hacienda Pátapo pasa algunos días, algún tiempo largo, es consultado y tiene también una participación activa en la instalación del ingenio de Laredo, en La Libertad, y poco tiempo después tiene una reunión crucial con Bandelier. Con él intercambia muchas ideas después de haber visitado monumentos, donde quedó fascinado por la extraordinaria cantidad de restos arqueológicos que existían en toda esta región. Decide entonces comenzar la tarea de registrar, documentar todos los monumentos que estaban a su alcance. Hablamos entonces de Brüning, el arqueólogo. Era un arqueólogo, con todos los métodos que existían en esa época, registró, graficó, participó en algunas excavaciones cerca de Batán Grande y comenzó la tarea de reunir los objetos arqueológicos que normalmente en ese tiempo nadie se preocupaba. En el norte del Perú solo había un coleccionista, que era don Víctor Larco Herrera, que dio después paso al museo que lleva su nombre, y en esta región no existía nadie que se preocupe por los monumentos y menos por reunir objetos arqueológicos que eran extraídos en las excavaciones que solamente buscaban objetos de oro para generalmente venderlos a los joyeros. Es claro que en los objetos de oro de su colección muchos de ellos fueron salvados de los crisoles de los joyeros en la ciudad de Chiclayo. Cuando tuve la oportunidad de conocer su extraordinario archivo documental, no solamente pude apreciar su interés por la arqueología, sabemos que básicamente él es uno de los pioneros de los estudios etnográficos, etnohistóricos en el norte del Perú. Comenzó a revisar los documentos antiguos para poder correlacionarlos con los monumentos que se mencionaban y que él iba conociendo. Pero su labor en la arqueología permitió registrar muchos monumentos, algunos de los cuales ya no existen o han sufrido el deterioro de cerca de un siglo. Si me permiten, voy a tratar de pasar algunas de las imágenes que nos darán una impresión de lo que él logró fotografiar en ese tiempo con un pesado equipo con placas de vidrio que miden más o menos un formato A4. En Alemania pude yo apreciar este archivo de cerca de 2000 imágenes. Puedo mencionar que aproximadamente el 20% corresponde a temas de arqueología y el resto a temas etnográficos, costumbres, etc. En esta imagen se ve a Brüning con un grupo de huaqueros en el valle de Chancay. Era en ese tiempo usual que los huaqueros actúen libremente y vemos... esta es una foto extraordinaria que nos muestra a Pampa Grande con un estado de conservación todavía excelente. Las murallas de piedra, de las cuales solo quedan los cimientos, porque la mayor parte de este material lítico fue trasladado para las construcciones en la ciudad de Chiclayo. La pirámide se ve bastante conservada y los recintos delanteros igual.
Chotuna, un monumento que está siendo investigado por el Museo Brüning. También se ve en un mejor estado de conservación. Esta foto debe ser de fines del siglo XIX. Cambio. Tucumán, el complejo arqueológico de Tucumán, podemos ver una foto tomada desde el Cerro de la Raya. Otras dos vistas de Tucumán, y la parte inferior corresponde a la Huaca del Pueblo. Y esta es una foto maravillosa que nos muestra el Cerro Boró con un conjunto de estructuras típicamente inca imperial, con otro adaptado ya con el tiempo, pero tenemos este registro gráfico de don Enrique. La Huaca El Taco, que sucumbió a las lluvias del último niño, la famosa piedra de la campana en el puerto de Eten. Cabe recordar aquí una anécdota graciosa. En una de las cartas que dirige Brüning a Max Zülle, le menciona la destrucción de estos fonolitos y muchos de los restos arquitectónicos que se encontraban en el Cerro de Eten. Y menciona una frase que dice: los picapedreros, como gallinazos, están destruyendo todos los restos de sus antepasados. Un testimonio interesantísimo. La boca de Zacachique, en el Valle de Moche, se puede apreciar en la parte superior dos columnas cilíndricas en medio de un forado de los buscadores de tesoros. Chanchan, una vista de los recintos y parte de unos relieves también. Esta es la famosa silla El Inca en el Cerro Santa Paulina de Cajamarca. Podemos ver al fondo lo que era Cajamarca entonces, apenas unas cuantas casas, y estas piedras que no tienen nada que ver con los incas porque son altares de culto al agua de la época formativa. En cambio, una foto extraordinaria de Brüning, este hombre con una fina sensibilidad, un hombre que supo compenetrarse y dialogar con las poblaciones nativas de Lambayeque para poder registrar sus usos, costumbres, y esta es una de las pocas fotos que él logró captar con este grupo de personas en la zona, en Motupe. Viene ahora la historia del museo. La capacidad de Brüning para reunir con una visión extraordinaria que va a convertirse después en el actual museo que lleva su nombre, una singular colección. El Museo Brüning pasó por varios locales. El primer local fue la misma casa de don Enrique Brüning, después que él ofrece en venta su colección. Hay cartas donde la colección, cuando él ya se sentía viejo, fue ofrecida a don Víctor Larco Herrera, fue ofrecida también al gobierno peruano, y finalmente don Augusto Veleguía, probablemente impulsado o convencido por un familiar de él, don Germán Leguía Martínez, adquiere la colección de Brüning por un precio de 4.000 soles, de los cuales solamente se pagaron una parte, y comenzó a funcionar esto como un museo abierto al público, siendo su primer director don Enrique Brüning. En el año 1921, por resolución, se crea el Museo Brüning. Como dije, su primer director fue don Enrique. Don Enrique, el año 1925, sintiéndose ya enfermo, decide
viajar a su tierra con la idea de tener un mejor tratamiento médico. 3 años después fallece en su pueblo natal, pero deja un extraordinario legado. Una colección de bienes culturales es la base de cualquier museo. Y los bienes culturales, estos bienes culturales crean no solamente una colección, sino una institución. Las personas pueden pasar, pero el legado no de Bruno y el la museografía ustedes han podido ver una imagen, una vista del museo como fue en su segunda versión, cuando después de la casa de Bruno fue trasladado a un local un poco más grande y más amplio, que fue la antigua Junta de Regantes del Valle de Lambayeque, cedida también por el gobierno peruano. Después de muchos años en este local, funcionando hasta el año 1966, bajo la dirección de don Óscar Fernández de Córdoba, comenzó él la gestión para construir un nuevo museo. Vemos aquí a don Óscar con uno de los acontecimientos, frente a uno de las recuperaciones más significativas del museo, la colección de Frías. Y finalmente el año 1966 fue inaugurado el nuevo local del Museo Bruning gracias a la gestión de don Óscar y al espíritu de cooperación que tuvieron los alemanes siguiendo el ejemplo de este insigne ciudadano que había legado al Perú una extraordinaria colección de bienes culturales. La inauguración del museo fue el primer museo regional construido exclusivamente para este fin. El local, como ustedes, como lo vemos hasta hoy, es un edificio de 3 pisos. La museografía que desarrolló don Óscar fue básicamente la presentación de a través de una secuencia cultural. Las vitrinas de aluminio, que fueron las primeras vitrinas de este material que se instalaron en los museos del Perú. Es decir, el Museo Bruning creó todas las pautas de lo que debían ser en el futuro la actual museografía peruana. El primer museo regional, el primer museo construido para este fin, y el museo que hoy se ha convertido en el referente de toda la museografía norperuana. Don Óscar, ordenando los materiales que se iban a exhibir en ese entonces, en el año 1966, el interior del museo, después de una primera remodelación, ya en su nuevo local, el museo actual, bajo la dirección de Carlos Wester, que sigue este ejemplo dejado por don Enrique Bruno. Bajo esta breve visión del trabajo de don Enrique, podríamos pensar, ¿qué hubiera pasado si don Enrique Bruno no forma una colección de bienes culturales? No hubiera existido la presión suficiente para que el Estado construya, con el apoyo del gobierno alemán, este edificio, del cual ha nacido y sigue sustentándose la arqueología norperuana. Sin un museo como el Museo Bruning, no hubiéramos tenido el desarrollo que hoy tenemos en la arqueología. Tuve el grato honor de ser director por 25 años. Me tocó desarrollar algunas actividades, pero hoy este museo, bajo la conducción de Carlos Wester y su equipo de colaboradores, está dando saltos importantes en los aspectos museográficos, en la investigación, siempre mirando la ejemplar figura de don Enrique Bruno. Muchas gracias. Se va a dar un tiempo de 5 minutos para 2 preguntas por parte de los oyentes. Buenos días.
Sí, buenos días, escucho. Doctor Alba, buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es José León. Quisiera, por favor, que nos indique dónde vivió el Enrique Bruni, el doctor Enrique Bruni, eh, sus últimos días acá en el Perú, o sea, en qué lugares estuvo con más frecuencia. Tengo entendido que en Eten fue el último pueblo mochica donde estuvo el doctor Enrique Bruni. ¿Nos puede confirmar ese dato? Sí, el año 1906 llega a Eten y radica por aproximadamente unos 3 años con la idea de recuperar el idioma mochica que todavía algunas personas en aquel tiempo hablaban, no totalmente, pero logra recoger un diccionario que ha sido ya publicado por Richard Shedden. Después decide finalmente radicar en Lambayeque, adquiere una casa y aquí es donde comienza su labor de coleccionar los bienes culturales que hoy forman el museo. El museo estuvo ubicado en la antigua calle San Roque, hoy 2 de mayo. La casa de don Enrique Bruning, la original, estaba en un local que fue destruido para dar paso a la comisaría de Lambayeque. El segundo local está también ubicado en la misma calle San Roque, apenas una cuadra más allá. Es el segundo espacio donde funcionó este museo, bajo la dirección de don Oscar Fernández. Y el tercer paso ya fue la construcción del actual museo en un terreno de 3.500 metros cuadrados, cedido por el Ministerio de Educación. Muy amable, doctor, muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Sí, doctor Walter, muy buenos días. Vivian Araujo le saluda. Es un gusto verlo, saludarlo y también enviar mi felicitación al museo. Y quería preguntarle si adicionalmente al registro que el doctor Brunen hace sobre la lengua muchic, ¿se encuentra alguna referencia sobre otro tipo de lengua que se haya hablado en la zona? No, él solamente se preocupa por recoger los vocablos que se hablan básicamente en la villa de Eten, que era el mochica. No menciona la presencia de otras lenguas, como sabemos, la pescadora, en Cajamarca la lengua cuye. No menciona eso, solamente la lengua de los mochicas. Bien, gracias doctor, En nuevamente un gusto el de saludarlo. Hamburgo, gracias a ustedes. Es interesante mencionar que donde podemos apreciar la calidad humana y el desinterés de don Enrique Bruning es cuando, después de la expedición famosa al Marañón para descubrir el Pongo de Manseriche, cuando ya estaba don Enrique Bruning en Alemania, le enviaron algunos diarios de Chiclayo, y en uno de los diarios consignan el descubrimiento del paso de Porcuya por Mesón el Muro, con todos los méritos que tiene, y dos aventureros extranjeros. Uno de ellos era el ingeniero Edgardo de Javich, y Bruning pone una anotación en el mismo periódico con su puño y letra, dice: uno de esos aventureros pagó la totalidad del viaje. Imagínense ustedes la sencillez, la grandeza de Bruning. Bruning también mantuvo con los arqueólogos más conocidos de la época, como Max Zule, Vandelier, el doctor La Rosa, tocando temas inherentes a la arqueología y con otros investigadores sobre la etnografía. Es interesante esta cantidad de documentos que se encuentran en el archivo de Hamburgo. Doctor, ante todo, buenos días a todos. Feliz día Museo Bruning, son 99 años. Soy Jorge Álvarez, trabajo en el Museo Bruning actualmente. Yo quisiera hacerle una pregunta al doctor, ya digamos en el ámbito familiar, casi personal
del fundador del museo, el sabio, se dice que tenía descendencia, ¿no? Y muy poco se conoce de esa parte. ¿Qué habría pasado, doctor? ¿Usted sabe, tiene alguna Sí, información adicional? hay dos versiones. Una de ellas, la que menciona Teodoro Hampe, donde habla que tuvo dos hijos, pero hay también que falleció a los 2 años con una enfermedad, sarampión, una de estas enfermedades que era común en ese tiempo. Él casó con una descendiente, hija de alemanes, y vivió los últimos años en esta ciudad, pero no se conoce más detalles de esta parte de la familia. Los únicos que se reconocen como familiares fue un sobrino que fue el que lo atendió en su pueblo natal. Muchas Y gracias, que doctor. además propició que toda la documentación sea entregada al Museo Etnográfico de Hamburgo, donde se encuentra, incluyendo también algunas piezas arqueológicas que él tuvo el tino de que sean la mayor parte duplicados, es decir, un par de una orejera para mantener siempre en el Perú la parte más representativa de su colección. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Alba, por su excelente Gracias a ponencia. ustedes y Muchas nuevamente gracias. felicitaciones. Gobierno del Perú. El Perú primero.